Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy lindo. Bueno, con Pasando el calorcito sanjuanino. el calorcito. Bueno, la clase de hoy está dedicada a trabajar el tema número 1 o el punto número 1 de la unidad 4. Ese tema es ética y trabajo social y vemos como contenido en este punto la Declaración de Principios Éticos del Trabajo Social, que es una declaración de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Vemos también la Ley Federal de Trabajo Social y la Ley Provincial de Creación del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la provincia de San Juan. Como en la cátedra tenemos el privilegio de contar en nuestro cuerpo docente con Diego Barla, que es nada más ni nada menos que el presidente del Colegio Profesional del Trabajo Social. Bueno, hoy vamos a tener una clase muy linda, muy vívida, porque vamos a charlar de, de varias cosas que hacen justamente a lo que es el Colegio de Profesionales del Trabajo Social y cuál es su relación con las temáticas que estamos viendo en la unidad número 4, que, como recordaremos, trata sobre la formación de la mirada ético-profesional. Entonces, bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de escuchar al profe Diego, que nos va a dar información muy importante sobre la función que cumplen los colegios de profesionales del trabajo social en las temáticas que estamos considerando, que estamos estudiando nosotros en esta unidad. Así que, bueno, le vamos a pedir al profe Diego, entonces, que nos vaya contando en una primera parte, desde su rol de presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. En primer lugar, ¿de qué se trata el Colegio de Profesionales? ¿Qué es esto del Colegio de Profesionales? Por qué existe? Y bueno, y una serie de ítems que ya nos va a ir comentando el profe Diego en la primera parte de esta clase. En una segunda parte de la clase vamos a conversar con el profe Diego y vamos a hacer preguntas más puntuales acerca de los temas que son abordados en esta clase. Bueno, muy bien, Diego, te paso la palabra, entonces, para comenzar a hablar. Bueno, buenas tardes Andrés, buenas tardes a todos y a todas. Una alegría poder compartir hoy. Esta tarde a veces se me complica estar presencialmente los martes por cuestiones laborales, pero bueno, hoy ameritaba en esta función que estoy cumpliendo temporalmente, porque el cargo que tengo es de paso, y nosotros en el ejercicio de la comisión hacemos con mucho hincapié en lo que estamos temporalmente en los lugares que ocupamos, que no son lugares eh, para uno perpetuarse, y acá todo lo que tiene con la mirada de la política y todo eso también, en este espacio profesional también tiene mucho que ver, ¿no? Porque hacemos un ejercicio de un rol político, si se quiere. Bueno, desde el año 2018 soy presidente del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de San Juan. En el año 2000, este año hemos renovado mandato, así que bueno, hasta por 2 años más, hasta el 2023, hasta abril del 2023, continúo ejerciendo la presidencia. Para empezar, bueno, ¿qué son los colegios profesionales, ¿no? Cada profesión tiene su colegio profesional, salvo algunas profesiones que todavía no lo tienen, lo cual es importante. Acá hay una doble cuestión. Los colegios profesionales surgen en general, los psicólogos, el foro de abogados, los odontólogos, todas las profesiones universitarias tenemos un colegio profesional que nos nuclea, ¿no? Y que somos creados
y es una de las cuestiones que tiene como mayor importancia, es que somos creados por una ley. Los colegios profesionales surgimos a partir de la creación de la promulgación de una ley por el poder legislativo de cada provincia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, bueno, eh, nuestra entidad no tiene, algunos colegios, en general, en trabajo social no se suele dar, en otras profesiones sí, no tenemos una personalidad jurídica que dependeríamos de la supervisión de un órgano estatal que es el IPJ, que es eso es lo que suele regular a lo que son las fundaciones, las asociaciones civiles, el Estado las regula. En este caso, al ser creados por ley, nosotros somos nivelados eh, a un organismo casi estatal, porque a su vez es el Estado es el que le delega a los colegios el gobierno de la matrícula. Y ahí entra como la primera función principal que tienen los colegios, que es el gobierno de la matrícula. ¿Qué significa gobierno y qué es la matrícula? Cuando terminen su proceso académico y se reciban, la universidad otorga un título en el cual da cuenta y da fe de que ustedes, después de un proceso de formación profesional, se han recibido y tienen los contenidos académicos necesarios para el ejercicio de la profesión. Para que eso suceda, tiene que haber una matrícula que los habilite. ¿Quién determina que ustedes están en condiciones de poder ejercer la profesión? Ahí entramos los colegios profesionales, que como principal función tienen, como les decía recién, es el gobierno de la matrícula. Entonces, una vez que ustedes se reciban, van a ir con una documentación que el colegio les va a solicitar y el colegio les va a entregar, posterior a realizar una jura, un número de matrícula en el cual quedan legalmente habilitados a ejercer la profesión. Mayormente cuando ustedes vayan a buscar trabajo después, que lo que me van a pedir es, ¿tiene matrícula? Por ejemplo, cuando colocamos un aire acondicionado, llamamos a un plomero, llamamos a un electricista, muchas veces tiene que ser un plomero o un profesional que tenga una matrícula. Para que, por ejemplo, cuando vas a Musimundo y compras un aire, y te dicen que cuando lo instales, para que la garantía tenga efecto, sirva, tiene que haber estado colocado por un electricista que tenga una matrícula que lo habilite. ¿Por qué? Porque el electricista con una matrícula quiere decir que es una persona que estudió, que se formó, que tiene un título técnico terciario, a una institución lo habilitó académicamente y da cuenta de que se recibió, y hay una institución que va a decir si estos contenidos son válidos para que este hombre coloque el aire acondicionado y quede perfectamente colocado. Y no produzca un cortocircuito cuando yo, en San Juan con 40 grados de calor, prenda el aire y me explote la casa por la ventana porque coloqué mal el aire. A nivel profesional pasa lo mismo. Hay una institución que da cuenta de que Diego Barla en el año 2012 se recibió, presentó los papeles que acreditan que es egresado de la Universidad Nacional de San Juan, que tiene un título otorgado por una institución reconocida a nivel nacional por el Ministerio de Educación. Entonces nosotros lo recibimos y lo habilitamos a que ejerza la profesión con su número de matrícula. Entonces Diego Barla firma y a partir de ese día tiene un número de matrícula que es la 684. Entonces, cuando nosotros hacemos la jura, yo siempre insisto y digo que a partir de ese momento, ¿por qué la matrícula es importante? Porque a partir de ese momento, esa firma de ese profesional da cuenta de una intervención. Por eso nosotros hicimos también en todo este proceso de formación de filosofía el tema de la intervención y de dónde se sustenta la intervención y la mirada de la intervención. ¿Por qué? Porque esa intervención de un profesional que está debidamente habilitado por una institución que da cuenta de que ese profesional está habilitado, va a determinar una acción sobre la vida de una persona.
Ahora, ¿qué pasa si ese profesional en su praxis comete errores? Bueno, el gobierno de la matrícula también tiene que ver con eso, con que hay una institución que va a estar velando para que realice el ejercicio de la profesión de la mejor manera posible. Eso también significa dar cuenta del gobierno de la matrícula. Y el gobierno de la matrícula también tiene que ver con eh, un canon que se paga mensualmente, que es el monto de una cuota, por pertenecer a la institución profesional, se paga una cuota y que es también lo que hace que el matriculado esté habilitado. Un matriculado que tiene deuda mayormente suele estar en algunas instituciones con más o menos tiempo, eso también lo inhabilita. Es como la cuota societaria de un club. Llega el verano, quiero usar la pileta, sos socio del Club Ausonia, del Club Nación, si no tenés la cuota del club paga, no puedes entrar a la pileta. Vos querés pertenecer a este espacio, bueno, tenés que tener la cuota societaria que sirve para sostener el funcionamiento del colegio, tenemos una sede, tenemos un secretario que lleva adelante toda la parte administrativa. Entonces, bueno, con esa cuota se paga el sueldo, se pagan impuestos del colegio. El año pasado parte de las funciones del colegio es también poder seguir formando, una vez que se recibe, brindar algunos espacios de formación profesional vinculados a la intervención profesional. Ya no hacemos tanto hincapié en la formación profesional previa de adquirir conocimientos nuevos, sino de seguir profundizando en los conocimientos que tenemos, que sin duda algunos van a ser nuevos y otros no. Mayormente se sigue trabajando mucho sobre el tema del informe social, por ejemplo, que es una herramienta vital. Seguimos trabajando sobre la dimensión ética, ¿no? De cómo el tema de la dimensión ética nos atraviesa en la formación académica y en la intervención profesional. No es como el eje transversal al ejercicio de la profesión. Desde que nos estamos formando y después cuando estamos realizando intervenciones profesionales, porque eso va a ser gran parte de lo que regule. ¿Qué va a ser lo que otro que va a regular el ejercicio profesional? Las leyes que Andrés nombró al comienzo. Ese es el marco legal junto con las leyes que promulga el Poder Legislativo, con las cuales nosotros nos valemos, la 26.061 de protección de niños y adolescentes, la ley de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, todo ese marco legal va a ser el marco en el cual nosotros nos vamos a regir, pero a su vez tenemos dos leyes que son fundamentales para el ejercicio de nuestra profesión, que es la ley provincial, la 152A, y la ley federal 27072. ¿Por qué son importantes? Porque en esas leyes están comprendidas primero las incumbencias. Por eso también es importante por qué los colegios somos creados por ley. Porque en la ley profesional, de ejercicio profesional, que va a determinar qué podemos hacer. Entonces, no es que los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales hacemos los que nos place porque en algún momento se comprendió que ese sería nuestro trabajo. Sí, partió de ahí, pero a la vez hay una ley que ratifica y que determina que el trabajador social tiene que hacer determinadas cuestiones, como la tienen los psicólogos, como la tienen los médicos, y por eso el psicólogo trabaja toda la dimensión afectiva, psíquica, etcétera, y no lo hacemos nosotros. Y por eso nosotros trabajamos más en los abordajes familiares, vinculaciones en algunos ámbitos con la sociedad, cómo las instituciones de la sociedad inciden en la vida familiar o de las personas, y no lo hace el médico. Básicamente porque estamos formados para cosas distintas y tiene que ver la especificidad de la profesión. Por eso se nos forman, cuando vemos retomamos el plan de estudio que vimos al comienzo del cursado, y vemos qué aptitudes y qué competencias se buscan desarrollar, porque tienen que ver con lo que después donde después vamos a precisar para el ejercicio de la profesión. Y no tenemos una materia que se llame anatomía del cuerpo humano, porque anatomía del cuerpo humano a nosotros no nos sirve. Sí tenemos psicología, porque precisamos conocer cómo está estructurada la persona,
Sí tenemos economía, porque precisamos tener algunas nociones básicas para la formulación de un proyecto eh, comunitario o cómo la economía mínimamente incide en la planificación de un plan social. Entonces, bueno, ese tipo de herramientas están determinadas también en la ley. La ley va a decir cuáles son nuestras competencias y el colegio tiene ese rol fundamental de velar para que esas competencias o esas incumbencias profesionales se respeten. ¿De qué manera? El Estado contrata eh, un abogado o un licenciado en ciencias políticas para dirigir algún plan netamente, un programa netamente social. O en un abordaje territorial, el relevamiento y el informe social lo hace un abogado y no un trabajador social. Porque tengo más abogados, porque en ese momento no tengo profesionales y no me interesa contratar, entonces mando a los abogados o a los politólogos que tengo en el municipio o en la provincia que no están haciendo nada, los mando a hacer eso. ¿Lo pueden hacer? No, porque no tienen las incumbencias ni la formación profesional. Entonces ahí el colegio va a decir, ojo al piojo, señor intendente, señor ministro, señor gobernador, eso es competencia del trabajo social, ahí tiene que haber un trabajador social. Entonces, parte de la función de los colegios tiene que ver con eso, también con velar para que las incumbencias profesionales se respeten y de qué manera se respeten básicamente, garantizando el ejercicio pleno de la profesión. ¿Somos un sindicato? No, no somos un sindicato. ¿Nos podemos entrar a discutir paritarias con el gobernador? No, no podemos discutir paritarias. Pero sí podemos discutir de qué manera se contratan, de qué manera hay un reconocimiento de la profesión a través de los pagos de los sueldos que hay. Sí podemos discutir la carga horaria, el nivel de precarización laboral que hay en los colegas que tienen que ir a terreno y no tienen un seguro de que les cubra, o no haya una movilidad disponible. Bueno, todo ese tipo de cosas, eh, los colegios profesionales, en el caso del trabajo social, de estas cuestiones puntuales que estoy hablando, somos los que tenemos que velar para que eso se cumpla. ¿Siempre sucede? No, no siempre. Eso también va a depender mucho de quién esté a cargo de la gestión del colegio y de la impronta que esa gestión le quiera dar. Como cualquier institución, está gobernado o el ejercicio del gobierno tiene un grupo de personas y depende de sus ideologías, sus miradas políticas, sus ganas, eso se ve o no se ve. ¿Quién controla de que eso suceda de una manera u otra manera? Bueno, los colegios estamos divididos en 3 órganos de gobierno, que se llama, y tenemos una instancia, que ya se les debe nombrar, pero tenemos una instancia primordial, que es la asamblea. La asamblea de los matriculados, como toda institución, que eso también está regulado por la ley, una vez por año, el colegio se reúne en asamblea ordinaria, en donde la comisión directiva y los órganos de gobierno, que somos 3 en nuestro colegio, somos el consejo directivo, la comisión de ética y la comisión revisora de cuentas. Esos 3 órganos anualmente dan cuenta de lo que hacen. Y la ciudad tiene de ratificar por medio de un informe que se presenta, de avalar lo que se está haciendo, o de cuestionar o de preguntar. Mayormente se discute alguna medida que puede tomar el Consejo, que no siempre coincide o le gusta a todo el mundo, porque es parte del ejercicio de la vida política. Entonces, bueno, ahí se puede discutir, se puede consensuar lineamientos de acción y la comisión directiva después llevará adelante algunas de esas acciones que en la asamblea se discutan. O se aprueba o no los balances. Ahí también se da cuenta de qué se hizo, cuánta plata entró y qué se hizo con la plata o qué no se hizo. Por ejemplo, nosotros desde que hemos asumido en esta gestión, hemos comprado una sede nueva. Nuestro colegio funcionaba cerca de la Universidad Católica, teníamos un departamentito muy chiquito, y bueno, con el ahorro de otras comisiones anteriores, con el esfuerzo que se hizo, nosotros compramos una sede nueva, que estamos más cerca del centro cívico. El colegio está ubicado en la calle Secundino Navarro,
entre La Prida y Rivadavia. Estamos ahí cerquita, bueno, ahí tenemos una sede que tiene 3 habitaciones, un espacio para el secretario, ¿no? Una pequeña bibliotequita, 2 salas de reuniones, que bueno, ahí funciona, pero bueno, comprar eso tiene que ver también con una responsabilidad de la inversión del dinero, de que por qué se compró y no se compró en otro lugar, si se podía comprar o no se podía comprar, tuvimos que vender la otra sede. Bueno, todo eso implica un montón de responsabilidades que caen en la comisión directiva, que eso tiene que quedar documentado, regulado, hay libro de actas de las reuniones, hay resoluciones, hay toda una organización en la cual nosotros también tenemos que dar cuenta, y eso queda para la historia de la institución, pero también para dar cuenta de las acciones que llevamos adelante. No es que, entonces la asamblea también tiene un poco la función de ser quien regula o vigila las acciones que lleva adelante el consejo directivo. Y bueno, y la ley provincial lo que determina es eso, cuáles son las funciones, primero las incumbencias profesionales, después disculpe, pregunta más puntual fuera de lo que estamos hablando, la dejemos para el final, si no empiezan a aparecer las preguntas del chat y nos vamos a ir descolgando. Disculpen, cualquier cosita de final seguramente tenemos tiempo para hacer preguntas generales de lo que estamos hablando y de la materia. Así que no se preocupen que después contestamos esas preguntas. La ley va a determinar, como les decía, cuáles son las funciones de la ley, primero, cuáles son las funciones del colegio como tal, las funciones de la comisión directiva o del consejo directivo, la función de la comisión de ética y la función de la comisión de revisor de cuentas. También va a determinar cuáles son las obligaciones que tienen los matriculados y cuáles son las incumbencias profesionales para las cuales regula el colegio, y también va a tener determinado de qué manera, bueno, se eligen, se participa de la asamblea, quiénes están habilitados, quiénes no. Más o menos tiene que ver con el estado de la matrícula, si están al día pueden participar con voz y voto, y si no, participan solamente con voz. Y de qué manera y cuáles son los requisitos que tiene que tener cada matrícula y matriculada para poder ser parte de los órganos de gobierno del colegio. Se eligen, en nuestra institución se eligen cada 2 años. Mayormente, si se presenta una lista, es un proceso electivo democrático que se utilizan los modelos de las elecciones que llevamos a cabo para diputados o presidentes. Se conforma una junta electoral, se presenta una documentación con los matriculados que quieran ser candidatos o candidatas, con los requisitos necesarios de tiempo. Para el consejo directivo hay que tener un mínimo 2 años de ejercicio de la profesión, de estar matriculado y activo, porque la matrícula puede estar pasiva, si por cuestiones que no estoy trabajando, no quiero utilizar la matrícula, la pongo en calidad de pasiva y no genero deuda. Lo mismo, la comisión de ética tiene que ser profesionales que tienen más de 10 años en el ejercicio de la matrícula de la profesión. Como verán, no cualquiera puede ser miembro de la comisión de ética. Para poder determinar o ser parte de la comisión de ética por la importancia que tiene que tener 10 años de ejercicio profesional. Y la comisión de revisor de cuentas tiene 3. Yo con algunas cuestiones ahí medio diciendo, con los tiempos, pero bueno, eso es lo que determina la ley. Entonces, en líneas generales, nuestra ley profesional plantea esto. ¿Qué es lo más importante que dice nuestra ley? Es las incumbencias. ¿Cuáles son las incumbencias profesionales? Porque eso va a ser el marco regulatorio para no solo los profesionales, sino para las instituciones públicas y privadas que contraten profesionales y que determinen cuál va a ser nuestro rol en cada institución. Eso es como el ABC, lo más importante que tenemos en la ley. La ley dice qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces,
Y después el resto de la estructuración del colegio. Pero lo primordial que tiene nuestra ley es que va a determinar qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Después, ¿cuál es el órgano que vela para que eso suceda? Tenemos dos instancias. El Consejo Directivo, como les decía, tendrá más que ver con el rol político de velar por que eso se realice. Y después también hay una instancia dentro del colegio que tiene una doble función, que es la Comisión de Ética. La Comisión de Ética tiene que velar por el cómo se interviene, por el cómo se ejerce la presión desde la dimensión ética, que es donde empezamos a trabajar un poco ahora y donde venimos también trabajando con algunos elementos de las unidades anteriores. Por eso yo en algún momento del cursado le dije, el cursado también tiene como va a ir sumando, ¿no? O sea, es un proceso en espiral ascendente de acumulación de datos hasta llegar a la mirada ética del ejercicio profesional, que va a estar atravesado por lo político, por lo ideológico, por las miradas, los paradigmas, de dónde, ¿no? Entonces, todo esto que venimos viendo en filosofía no estaba puesto porque a Andrés se le ocurrió meter esto porque le gusta, ¿no? Porque tiene que ver todo con esta formación de la mirada profesional en el ejercicio de la profesión en función de las aptitudes que vimos al principio con el plan de estudio y con Neto, ¿no? Entonces las competencias profesionales también se van formando, pero también hay algo que nos regula, que es la dimensión ética, que no quiere decir que yo hago lo que yo quiero porque a mí se me ocurrió, sino que hay algo que me regula, ¿no? Y ahí tiene que ver toda la dimensión ética del ejercicio de la profesión. Y para que eso no quede tampoco tan arbitrariamente, el colegio tiene un código de ética que se encuentra en proceso de revisión. Tenemos un código de ética medio viejito y ahora tenemos que aprobar uno nuevo que se renovó ahora. Así que solamente en el que viene vamos a tener un código de ética nuevo en el colegio, porque los tiempos han cambiado, porque la mirada de la sociedad ha cambiado, porque la forma de denominar a las personas ha cambiado. Antes se hablaba de usuario. Entonces el código de ética antes hablaba del profesional cuando se vinculaba con el usuario y ahora hablamos de sujeto portador de derechos, ¿no? Entonces antes teníamos un receptor de nuestra intervención casi pasivo, que era el usuario, y ahora tenemos una persona que es un sujeto portador de derechos. Entonces también nuestra intervención profesional va cambiando y no es estática. De por sí la ley que tenemos ahora, el colegio tiene 30 años desde que se creó, y desde que se creó pasaron 3 leyes profesionales, que inclusive fueron hasta como cambiando el nombre del colegio. Porque el colegio antes se llamaba Colegio de Profesionales en Servicio Social, ¿no? Y ahora nos llamamos Colegio de Profesionales en Trabajo Social. ¿Cuánto tarda en actualizarse una institución? Y eso tiene que ver con los cambios de los tiempos y de la profesión. Digamos que actualizamos todo el tiempo, porque la dinámica va cambiando, porque las leyes van modificando nuestras conductas, o nuestras conductas determinan la creación de leyes, o cosas que antes no estaban pensadas, ahora sí, y eso es acompañado de la sociedad. El año pasado tenemos un tema que es como muy escabroso por lo complejo, y que en el trabajo social nos toca de lleno, es por ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hasta el año pasado quedaba como criterio de cada uno, de sus creencias, sus convicciones. Ahora hay una ley. Y nosotros cuando los jóvenes se matriculan, nosotros insistimos fuertemente en eso. A nosotros nos regulan las leyes de ejercicio profesional, pero también nos regulan las leyes que promulga el Senado o el Congreso. Entonces, porque eso habilita un derecho. Y casi nuestro rol fundamental como profesional de trabajos sociales es garantizar los derechos de las personas. Porque estamos en ese vínculo entre la sociedad, cada ciudadano, cada sujeto portador de un derecho, y el Estado por medio de las instituciones. En el medio, casi el primer contacto o aquel vehículo principal para la implementación de un montón de políticas, somos los y las trabajadoras sociales.
Por eso siempre digo también el día de la jura, que a partir de ahora la firma tiene peso porque determina una condición en la vida de las personas. La intervención profesional puede hacer que esa persona que viene a querer ejercer el pleno derecho, aquella mujer, de querer realizarse un aborto, muchas veces en el hospital la primera que lo va a recibir ni va a ser ni la enfermera y el médico ni la secretaria, va a ser la trabajadora o el trabajador social, porque es el lugar desde lo social que está atravesando, que atraviesa casi toda nuestra vida. Por eso nuestra profesión también tiene una presencia como muy importante, y está comprobado que el 80% de las cuestiones de salud tienen que ver con lo social. No es porque me entró un bichito y posiblemente una bacteria. Sí, me entró una bacteria, pero posiblemente esa bacteria me entró porque yo estoy desnutrido, porque vivo en un barrio que no tengo las condiciones de higiene necesarias, porque no me llega el agua, porque no me llega la luz. Entonces, porque el Estado está presente y el primero que va a ir a evaluar esa realidad, que va a recibir y que va a tener que ejecutar una cuestión, va a ser el ámbito de lo social o el área social por medio del trabajador social. El médico la va a mirar, le va a dar el antibiótico, la va a internar, la va a operar si es necesario, pero todo lo otro tiene que ver con la dimensión social de la persona. Y ahí estamos más presentes. Por eso muchas veces lo de la salud lo digo porque hay otras cuestiones que están como mucho más claro, pero en la cuestión de la salud tenemos una mirada que se llama la mirada médico hegemónica, no donde lo primordial es la mirada del médico, y donde en el ejercicio de la salud la mirada del médico es un pedacito casi así, porque entran otro montón de factores. Y ahora, desde los paradigmas, está el modelo médico hegemónico y empezamos a hablar de un modelo social, de donde miramos la discapacidad, donde miramos la salud, porque la dimensión social de la persona tiene como más prevalencia que la mirada médica, porque el médico es uno más, y dejamos también de sacar ese papel de Dios que tienen los médicos, porque la salud no es solamente el diagnóstico que va del médico, tiene un papel importante, pero todo lo otro que acompaña a una persona, y hay muchas veces el trabajador social tienen como mucho más protagonismo. Entonces las instituciones se van actualizando desde lo legal cuando ya la ley no cumple. ¿Por qué tuvimos nosotros modificar la ley del colegio en el 2012? Porque ya habían cuestiones a nivel social de la sociedad que estaban quedando obsoletas. Entonces la ley precisaba cambiarse, inclusive el nombre de la profesión. No éramos un servicio social. El nombre viejo era el de asistente social, después pasó a tener que algunas facultades que emiten ese título, pero a nivel nacional se está buscando el cambio de que la mayoría tenga el título de trabajo social. Porque no realizamos ni una asistencia, si bien es una parte importante de nuestro ejercicio de la profesión la asistencia, pero la mirada de el trabajador social, la trabajadora social que le llevaba que siempre está la imagen, ¿no? De que le llevaba el bolsón de comida a la persona y con eso ya cubría todas las necesidades y quedaba como la intervención como muy puntual en asistir. Te asisto y me voy, te asisto y me voy, y lo que sucede después a mí no me preocupa. La mirada de servicio, que ya queda más para la organización, cada institución tiene una mirada, los hospitales sobre todo tienen la oficina de servicio social, y ahora tenemos una mirada más de la ejercicio de la profesión desde el trabajo social. Porque hay otro tipo de reconocimiento también, ya sacamos un poco esta mirada más, si se quiere, romántica de la profesión, a una mirada un poco más profesional del ejercicio, ¿no? En donde principalmente garantizamos derechos. Entonces, un segundito, Diego. Está Erika Rocío Rodríguez. Tenés el micrófono prendido, ¿lo podés silenciar, por favor? Erika. A ver si le pueden hacer un check-in o algo así. Ahí se lo desactivo yo. ¿Listo? Muy bien, Diego, sí. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿en qué medida cada cuánto se actualizan las instituciones? Tenemos como dos dimensiones. Desde lo legal,
cuando ya la ley, en nuestro caso ya la del 2012, el previo del 2012 ya era vieja, por terminología, por incumbencias profesionales, porque se van desarrollando otras aptitudes y va creciendo el marco de lo laboral, muchas veces también porque los colegios profesionales bregamos para que el ejercicio profesional no quede fijado solamente en 2 o 3 cositas, sino que, por ejemplo, a nivel de lo privado, siempre el trabajo social se vincula más, porque es la realidad también de cuál es el mayor dador de trabajo, es el Estado, pero también empiezan a haber como instituciones del ámbito de lo privado en el cual nosotros creemos que tiene que haber presentes trabajadores sociales. Desde el ámbito de la salud, pareciera que solamente tiene que importar la cuestión social de la dimensión social de las personas cuando están atendidas en el Estado. Una clínica pareciera que no importa, posiblemente porque el rol de la clínica no sea el mismo el rol del Estado. Pero está bueno que vayamos a que también desde lo privado se empiece a acompañar a esa persona que es usuaria del sistema de salud, en el cual es importante que cuando se la dé el alta, dónde va a ir, que si hay una familia que la va a poder contener, si la va a poder acompañar, si la obra social tiene que garantizar el acceso a otro tipo de beneficios. Todo eso tiene que ver con la intervención profesional en el trabajo social. En el ámbito de la educación, la presencia de trabajadores sociales en los gabinetes, que no solo sea el ámbito de lo público, sino también de lo privado, ¿no? Y cómo se acompaña el proceso de formación de los niños y las niñas adolescentes, ¿no? Ese chico o esa chica que tiene una dificultad en la casa, porque va a una escuela privada no quiere decir que no la tenga, ¿no? Entonces, la vinculación, la comunicación con las situaciones de violencia que ocurren en la familia, no quedan solamente determinadas en el ámbito de la educación pública. En el ámbito de la educación privada también se va a dar que un chico que sufre violencia en la casa, que hay adicciones, que hay, no sé, un montón de cuestiones que intervenimos en el trabajo social. Bueno, en el ámbito de lo privado también va creciendo la presencia de los gabinetes y las incumbencias de los trabajadores sociales. A veces en el ámbito de lo privado es como más difícil poder tomar intervención porque no dejan de ser empresas, que en el ámbito de lo público, en el cual podemos sentarnos y discutir un poco más porque el Estado tiene que garantizar mínimamente esas condiciones, en las cuales, y sobre todo en trabajo social, el Estado es de los primeros que precariza y vulnera los derechos de los trabajadores. Y ahí nosotros como colegio tenemos como una fuerte defensa también de la dignidad laboral, si se quiere, ¿no? Si siguen un poco el Facebook del colegio, van a ver que cada tanto nos sentamos a hablar con el ministro, sentamos a hablar con los directores de niñez, estamos peleando así por tener una entrevista con el gobernador, para plantear un poco la realidad de los y las trabajadoras sociales, porque muchas veces los primeros que tienen que garantizar los derechos o el acceso a los derechos somos los trabajadores sociales, y los primeros que tenemos vulnerados nuestros derechos como trabajadores, como asalariados, somos los trabajadores sociales, en manos del Estado. En la forma de contratación, en la forma del pago, en la forma de los sueldos, en la forma de las condiciones laborales, el Estado es el primero que precariza, ¿no? Entonces, bueno, y también tenemos, es importante la denuncia y la presencia del colegio en cómo va a manifestar, cómo va a enunciar, cómo va a visibilizar todo eso, ¿no? A través de un pronunciamiento, a través de publicaciones, cómo va a acompañar a ese matriculado que en su laburo tiene una dificultad y no sabe cómo resolverla. Bueno, el colegio, nosotros le prestamos algún asesoramiento jurídico, ¿sí? Tanto para la intervención profesional como también para una cuestión más vinculada a lo laboral, que haya que resolver un conflicto laboral. Entonces, bueno, el colegio también le acompaña. Algunas veces hemos hecho alguna nota planteando situaciones que estaban vulnerando las condiciones laborales o de las incumbencias profesionales. Bueno, el colegio le da una nota, pide una audiencia, nos sentamos a hablar, a discutir con el ministro, con algún director. Algunos te atienden, otros no te dan pelota, pero bueno, está la obligación del colegio de sentarnos a que eso se dé o que haya ESI en las escuelas, que se dé el cumplimiento de la ley de IVE en los hospitales. También nosotros como instituciones tenemos esos pronunciamientos más de corte político y sentamos una mirada política desde la profesión.
que también tiene que ver, y eso tiene que ver muy particularmente, con las gestiones que están en cada colegio. Tenemos han habido gestiones que han sido un poco más silenciosas, si se quiere. Nosotros intentamos ser, bueno, un poco más presentes y poder acompañar, poder resolver, sobre todo que el profesional no se sienta solo ni sola, ¿no? Sino que es parte de un colectivo profesional y que hay un colegio que acompaña en el ejercicio de la profesión. A su vez, los colegios estamos nucleados en lo que se llama la FAPS, que es la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales en Servicio Social. Cada provincia tiene su colegio profesional. Nosotros, si bien la ley federal surge de la FAPS y somos la única profesión que tiene una ley federal de trabajo social, es decir, una ley que mínimamente cubre el ejercicio profesional en todas las provincias. Después a nivel país, ¿no? Después cada provincia tiene que tener su ley provincial, porque cada provincia tiene su particularidad, y recuerden, porque la ley va a dar creación a los colegios. Si no hay una ley, no hay creación del colegio. Entonces, para que en cada colegio, antes, si voy muy rápido o algo no se entiende, me lo dicen. Antes el gobierno la matrícula lo tenía el Estado, de los médicos y todas las profesiones vinculadas a la salud, el Ministerio de Salud, de los trabajadores sociales, de los sociólogos y algunas profesiones de los politólogos vinculadas a lo social, lo tenía el Ministerio de Desarrollo Humano. Con el cambio de la legislación se empiezan a crear los colegios profesionales y el Estado delega en los colegios, por medio de la acción de leyes, el gobierno de la matrícula. Eso es importantísimo. Insisto, y porque los colegios nos crean por ley, es decir, a los colegios no modifica otra ley. Y eso es muy importante por el peso que tenemos. Tenemos leyes profesionales. A nosotros como institución profesional no nos regula ni controla más que el marco, las leyes, el marco legislativo, el Código Civil, el Código Penal, lo mismo que regula cualquier institución del Estado, porque estamos creados por ley. Y eso es como muy importante. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, cuando no se podían realizar elecciones porque estaban suspendidas todo ese tipo de cuestiones, hubo que pedirle al Estado provincial que emitiera al Poder Legislativo un proyecto de ley en el cual se promulgaban, no se prorrogaban nuestros mandatos. Si no salía por una ley, no se podía modificar, porque nuestras leyes no estaban contempladas. Entonces, como no tenemos otra institución que nos regule, salvo que otra ley que es superior a la nuestra, entonces el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo un proyecto de ley en el cual prorrogó mandatos, para que pudiesen, por ejemplo, tener acceso a las cuentas bancarias. Porque el banco, cuando se vence el término de los mandatos de los colegios, con los papeles que nosotros presentamos, con la nómina de presidente, que el mandato dura 2 años, automáticamente a los 2 años el banco nos bloquea las cuentas bancarias. Entonces, para que eso tuviese peso, tuvimos que presentar la ley que decía que nos estaban prorrogando los mandatos para poder tener de vuelta acceso al dinero. Por eso es importante la presencia de tener ley, que no dependemos, los colegios no estamos regulados por lo que quiera hacer el gobernador con los colegios, lo que quiera hacer un intendente con los colegios, o una entidad de segundo o de tercer grado. Los colegios somos instituciones de primer grado porque estamos creados por ley. Después tenemos una instancia de segundo grado, que son las federaciones, en las cuales los colegios profesionales de todas las profesiones estamos nucleados en federaciones. En el nuestro, en la FAPS, que estamos presentes todos los colegios del país. De por sí, yo soy el tesorero soy miembro de la comisión directiva de la federación como tesorero a nivel nacional. Tuvimos elecciones, presentamos una lista, eso es un proceso igual de democrático en la federación, en la cual una asamblea se eligió a una comisión directiva de la cual yo soy parte y tenemos mandato por 3 años. Y nos encontramos 3 veces al año con reuniones que se llaman de junta de gobierno y una asamblea anual.
Y ahí se discuten más cuestiones vinculadas al tema de la profesión a nivel nacional. Nosotros tenemos ahora también a favor, y que somos la única profesión en el país que la tiene, es la Ley Federal de Trabajo Social. Y ahí, en el encabezado de la ley, la Ley Federal tiene como cosas muy ricas, porque recupera, al ser nueva, empieza como a recuperar la ausencia de algunas cuestiones a nivel nacional, ¿no? Entonces, al tener una ley federal, también nos permite tener diálogo, discusiones de la profesión a nivel nacional y no quedar circunscriptos a cada provincia. Entonces empezamos a discutir, porque a nivel nacional también tenemos programas nacionales, hay ministerios que tienen órbitas nacionales, y que como federación había que discutir a nivel nacional. Y eso fue una conquista de la profesión también, de la mano de haber tenido una ministra, primero de un gobierno que nos reconoció como profesión. Hemos hecho un salto sideral en el reconocimiento de la profesión por dos cuestiones. Por una mirada ideológica del gobierno, que fue el gobierno de Néstor y Cristina, y a la vez porque por primera vez una trabajadora social era ministra de Desarrollo Humano de la Nación, que fue la doctora Alicia Kirchner, que es trabajadora social. Entonces, que haya una trabajadora social dirigiendo el ministerio que el 99% nos pertenece por ejercicio profesional. Nosotros decimos siempre que el Ministerio de Desarrollo de la Nación o de la provincia es como nuestro lugar net, es como el de salud de los enfermeros y los médicos, el de desarrollo social de los trabajadores sociales, porque ahí es donde se plasma nuestro ejercicio profesional, que en San Juan lamentablemente es el peor pago, y es el que más se precarizan a los trabajadores sociales y trabajadoras sociales. En otros ministerios están mejor reconocidos que en el desarrollo humano. Que son las discusiones que vamos teniendo, ¿no? De reconocimiento de la profesión. Entonces, el haber tenido a nivel nacional una ministra de Desarrollo, trabajadora social, que conoce la profesión, que conoce las incumbencias profesionales, eso permitió de que la profesión haya tenido como otro tipo de reconocimiento. Como por ejemplo, que en cada programa de desarrollo humano, desarrollo social, tiene que haber un trabajador social como ejecutor, como condición mínima necesaria del programa, porque somos los profesionales que estamos formados para eso. En un programa de salud tendrá que haber un médico, en un programa de alimentación tendrá que haber una nutricionista, en un programa de política social, de desarrollo social, tiene que haber mínimo un o una trabajadora social, porque somos los profesionales que estamos formados idóneamente para, y eso nuestra ley lo dice, la ley federal también, para la creación, programación, proyección, ejecución y evaluación de un programa social. Nuestra formación nos permite pensarlo desde el minuto 1 hasta la evaluación de un programa y proyecto social. Por eso ustedes en tercer año van a tener la materia planificación social. Van a tener dos materias cruciales en tercer año: política social y planificación social. ¿Por qué? Porque los trabajadores sociales estamos facultados para la creación, proyección, ejecución, control y evaluación de un programa proyecto social. Entonces, cuando se piensa en programas sociales, uno espera que eso surja de una trabajadora social, porque estamos formados para eso, ¿no? Y también tenemos que pelear para que esos lugares se den. Gracias al gobierno de Néstor y Cristina y a la presencia de Alicia Kirchner, primero que han pensado políticas de reconocimiento de derechos, en los cuales creo que el 89% de los trabajadores y trabajadoras sociales estamos de acuerdo, y los que no están de acuerdo ahí nos preocupa, porque sí, básicamente la mayoría de las políticas buscan reconocer los derechos de las personas. Después podemos discutir de qué manera, si conviene, si no, qué requisitos, que sí, que no, pero los ejecutores y los promotores netos de esos programas somos los trabajadores sociales. Entonces, bueno, a nivel nacional, con la presencia de Alicia Kirchner, se pudo promulgar una ley federal que reconoce otras incumbencias, como por ejemplo el ejercicio de la docencia, que no está contemplado en nuestra ley provincial, pero se reconoce que yo, licenciado Diego Barla, en la cátedra de Filosofía Social, al ser docente se reconoce esta presencia mía como una intervención profesional. Entonces también empezamos a acercar más el campo de la praxis
con la formación que siempre van por caminos muy común de la vida de la universidad con la vida de la profesión, como van como caminos separados y dicotómicos. Bueno, el trabajo social empieza a tratar de ser una vinculación de que no es tan dicotómico, ¿no? De que no son mundos tan paralelos ni separados. Entonces, la primera forma es reconocer que el ejercicio de la docencia es una forma de intervención profesional. Porque yo estoy acá porque soy trabajador social. Si yo fuese matemático, no estaría acá. Me contratarán en la facultad de filosofía o para dar clase en no sé qué materia matemática o en ciencia exacta en astronomía. Pero estoy en trabajos, Andrés está en filosofía porque es licenciado en filosofía. Si fuese ingeniero químico no lo tendríamos acá. Entonces, pero en mi caso particular, como licenciado en trabajo social, ejerzo la profesión en el rol docente. Entonces, y eso también hacemos mucho hincapié, hay un título, yo estoy porque soy un título previo, la importancia del título y de la habilitación profesional, ¿no? Si yo no tuviese este título, no podría estar hablando ahora de esto. Entonces hay una competencia profesional que me habilita para poder, junto con Andrés y Martina, complementarnos en la docencia de la filosofía social en trabajo social, ¿no? Y si quiere lo llevamos a otro terreno, es un trabajo interdisciplinario. Y en estos términos, pues si está hablando de cualquiera pensaría que estamos hablando de un equipo técnico, de un gabinete de una escuela. No, estamos hablando de la facultad. Y eso la ley federal lo empieza como a recuperar. Y empieza como a marcar otras condiciones laborales u otras incumbencias profesionales que hay leyes por ahí que no nos pueden tener. Y lo importante de la ley federal es, que lo dice en el artículo 2, es el alcance de las disposiciones, y lo estoy leyendo, de esta ley son de orden público. Cuando una ley es de orden público, no se discute. Si bien buscamos ahora que las provincias adhieran a la ley federal para que la ley tenga peso, como en el caso de San Juan, que la legislatura, por un proyecto de ley, adhirió a la ley federal, no tengo el número de la ley, creo que era la 11, la 15, 20 y pico, tendría que buscarlo, pero bueno, en nuestra provincia, la provincia adhiere a la ley federal, que significa que esta ley federal en la provincia de San Juan se le tiene que dar cumplimiento. Primero porque es una ley de orden público. Justamente se buscó eso para que después las provincias nos digan, ah, no, como no estamos adheridos, no la reconocemos. Y lo primero y principal es que es una ley de orden público. Por eso dice la presente ley, bueno, sin prejuicio de la aplicación de las normas dictadas, y dice, el alcance de esta ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República Argentina. No es que quede sujeto a que el gobierno de cada provincia o el poder, no. Asimismo, a nivel de los colegios en cada provincia, buscamos la adhesión provincial de cada provincia, como para que quede doblemente ratificado de que esa ley tiene validez y peso en la provincia. Y el otro aporte magnífico que tiene esta ley es en el artículo 4, que es la definición del trabajo social como profesión. Se las voy a leer y después se las dejo para que la busquen y para que la vayan procesando, porque ahí también tenemos como nos marca el horizonte, ¿no? El artículo 4 dice, ejercicio profesional. Se considera ejercicio profesional de trabajo social la realización de tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas o encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley, incluyendo el desempeño de cargos o funciones derivados de nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de parte, entendiéndose como trabajo social a la profesión basada en la práctica y una disciplina académica, es decir, el trabajo social es una dimensión académica, por eso tenemos una carrera, por eso tenemos un corpus teórico que avala a nuestra profesión, casi como disciplina, casi no como una disciplina, por eso tenemos estudios de trabajo social, tenemos todo un marco teórico, sino desde la intervención y de la práctica que promueve el cambio y el desarrollo social
la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Cambio y desarrollo social. Cohesión social y fortalecimiento y liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por la teoría del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas y estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Todo eso somos y hacemos. Tenemos el desde dónde, para dónde y desde dónde y con quiénes. Ese artículo 4, que por sí a nivel mundial se tomó como definición, y creo que Andrés la ha usado, no me acuerdo si la usamos ahora, pero en años anteriores la tomó de la Asamblea de Dublín, donde se promulgó la definición a nivel mundial. Si se fijan, la Asamblea de Dublín fue en el 2018 y esta ley fue promulgada en el 2014. La definición fue un aporte de Argentina y de Latinoamérica a nivel mundial de definir a la profesión, ¿no? Entonces, bueno, y ahí tienen unas cuestiones más la ley federal. Y otra cuestión importante, que lo dije, después me fui por las ramas, como suele sucederme, la Comisión de Ética en esta doble función tiene el velar por la dimensión ética de la profesión, por el cumplimiento del código de ética, la elaboración, renovación y difusión de cuestiones vinculadas al tema de la ética y la profesión profesional, y a su vez es el órgano que, previo paso por la comisión directiva, es la encargada de enjuiciar las situaciones de mala praxis. Lo pongo en castellano. Es decir, un ciudadano se siente que la praxis de un trabajador o una trabajadora social lo afectó porque no se realizó de buena manera, que eso es un arma de doble filo también, porque a veces, y nos ha pasado, que no estoy de acuerdo con lo que el trabajador o el trabajador social pone en su informe, entonces como yo no estoy de acuerdo porque no me hago cargo de las macanas que yo como padre, hijo, hermano o ciudadano hago, denuncio al trabajador social. O hay una mala praxis, si alguien entiende que la práctica de lo de la trabajadora social no están siendo adecuadas, hay una instancia donde se puede denunciar. El colegio tiene también parte del gobierno de la matrícula o del velar por el pleno cumplimiento de las incumbencias profesionales, también tiene que, como responsabilidad del colegio, de velar para que la intervención profesional se haga de manera correcta, en el marco de lo legal, sin violentar a los sujetos de derechos, si quiero, sin vulnerar los derechos de las personas con las cuales trabajamos. Diego, entonces, por ejemplo, sí. ¿Podrías comentar cómo es el procedimiento? Sí, iba a decir justamente eso. Perfecto. Entonces, eso está Ante una regulado. denuncia. Claro, por ejemplo, entonces si una persona siente de que la intervención profesional de una trabajadora social lo afectó de alguna manera, se presenta un escrito en el colegio en forma de denuncia. Eso primero pasa por el consejo directivo. El consejo directivo determina si hay elementos para iniciar un proceso ético, un sumario que sería a una colega. En el caso de que encontremos elementos de que hay que evaluar si realmente la situación presenta, bueno, hay indicios para decir hay que hacer un proceso, nosotros como comisión directiva lo pasamos a ética con un informe. Es decir, si nosotros vemos que no tiene elementos para presentarse como denuncia, nosotros hacemos una devolución al usuario y le decimos, mire, nosotros acá no encontramos herramientas, no hay elementos para poder denunciarlo por esto y por esto. Si quieren ahora les doy el ejemplo de dos situaciones que me pasó a mí, que venían a denunciar a colegas. Si vemos que hay elementos, se pasa a la comisión de ética. Ahí la comisión de ética se convierte en un tribunal. Un tribunal que está conformado por 3 salas. Se inicia un proceso judicial interno, si se quiere. Entonces hay
Cuando asume la comisión de ética, se sortean a cada integrante de la comisión, forma parte de una sala. Hay 3 salas: la sala que denuncia, la sala que juzga y la sala de apelación, ¿no? En donde todo el proceso, tanto el profesional denunciado como el denunciante, se le toman declaraciones, se lo cita, se hace un juicio con enfrentamientos en lo que se plantea y lo que no se plantea, y de encontrarse que hay una mala praxis o una intervención no favorable para el trabajador social, la ley establece un tipo de sanciones que van desde la suspensión de una sanción económica, la suspensión por un tiempo, hasta la inhabilitación del ejercicio profesional. Entonces, la misma comisión de ética, si hay una denuncia, se convierte en un tribunal, en el cual juzga y se puede, el profesional tiene un abogado, puede apelar, y se inicia un proceso judicial como si fuese se inicia un juicio contra el colega, que puede salir a favor o no. Por ejemplo, hace poco salió el Colegio de Psicólogos e inhabilitó a una colega por 6 meses porque se determinó de que la colega de ANIVI, cuando tomaba denuncias en un proceso puntual que estaban vinculados con unos empresarios, con gente de renombre de la provincia de San Juan, condicionaba las respuestas que afectaban de la víctima para con los victimarios. Entonces, se inició el juez de la defensa de estos niños que supuestamente negaban los abusos, porque a nivel tiene que ver con la cuestión de abusos. Se pudo determinar en un proceso judicial que la psicóloga condicionaba la respuesta de los chicos. Entonces, la parte de la familia denunció eso en el colegio, lo hizo a nivel civil, pero también lo hizo a nivel del colegio, porque el único que tiene facultades para inhabilitar la matrícula somos los colegios. El poder judicial no tiene facultad sobre la matrícula, tiene facultad sobre las personas. Podrá penalmente hacer una demanda civil, una demanda penal sobre Diego Barla, pero el que tiene la facultad de inhabilitar el ejercicio de la profesión, el Poder Judicial podrá inhabilitarme a que yo ejerza la profesión en el ámbito del Poder Judicial. Pero quien inhabilita la matrícula somos los colegios profesionales. Esa es otra facultad que tenemos los colegios. Como somos creados por ley, lo único que tenemos injerencia sobre la matrícula somos los colegios. El Poder Judicial, bajo la legislación, va a inhabilitar a Diego Barla. Pero a nivel de trabajador social, el único que puede inhabilitar la matrícula va a ser el colegio. Diego, te hago una consulta, sí. una consulta técnica, ¿no? Sí. Hace un par de años, un trabajador social de la provincia de San Juan fue condenado porque acosaba y abusaba de adolescentes, ¿no? En un caso muy conocido y muy escandaloso, que salió en todos los medios, en donde era este trabajador social casi un casa adolescente a través de las redes sociales, se hacía pasar por chica, y bueno, y después entraba en situaciones muy reñidas con la ley, con jóvenes, con chicos adolescentes. La pregunta es la siguiente, ¿no? Si la inhabilitación de la matrícula que puede hacer el colegio, en casos como este, donde hay una denuncia y una condena, digamos, judicial de por medio, puede, digamos, ser transitoria por una cantidad de años, puede ser de por vida. ¿Cómo sería el caso de la inhabilitación de la matrícula? Se determina en función del delito imputado, digamos. Puede ser por meses o
en función de la gravedad, que eso queda, no sé si ahora en el código nuevo de ética que están armando, no tenemos un código procesal, digamos. Ujú. Queda determinado por las personas que conforman la cámara que juzga. Entiendo de que se toma la justicia civil como parámetro para regular también la inhabilitación. Claro, No, el alcance de la claro, sanción. es decir, claro, exactamente, si te inhabilito de por vida, a ver, si sos, porque hemos tenido colegas que eran, que ejercían en la policía, por ejemplo, y durante la dictadura Ujú. tuvieron delitos de lesa humanidad, se inhabilitó de por vida. Por el tenor del delito, no un delito de lesa humanidad, no cabe ahí ninguna duda. Ahora, ¿podrías aclararle a la clase el significado de inhabilitación de por vida? ¿Qué La significa en términos inhabilitación, prácticos? que no puede ejercer la profesión. Se le da de baja la matrícula y cuando alguien le quiera pedir la matrícula, mayormente cuando, que es otra de las cuestiones que nosotros estamos también Ujú. como peleando, bregando, es para que el Estado pida lo que se llama, que lo emite el colegio, un certificado de matrícula. Por ejemplo, cuando hay convocatoria, el que más lo hace es educación. Cuando hay una convocatoria a ser parte del gabinete, entre la documentación que se pide es un certificado de matrícula habilitada y de ética. Entonces el colegio certifica que esa persona se encuentra debidamente habilitada y no tiene sanciones disciplinarias en su contra. En este caso el proceso sería, si una persona está inhabilitado y quiere ir a trabajar, lo lógico sería que el empleador le pida, bueno, a ver, ¿cómo yo garantizo que vos estás habilitado, que tu matrícula está habilitada? Pide un certificado para la entidad que lo emite. Entonces, si Ujú. vos no me venís con el papelito del colegio que dice que vos estás habilitado, yo no te doy trabajo. Ujú. Eso en San Juan no es tan así. San Juan te contratan y si tenés una denuncia, si vos estás inhabilitado de por vida, y bueno, te contrato igual y después veré con Marrero la cagada, disculpen la poco académica, la cagada que se manda el Estado contratando a una persona que no está Claro. habilitada. Por ejemplo, muchas veces se hace, cuando hay una sentencia, también se tiene que publicar y oficializar que es fulano de tal, que fue lo que pasó con la psicóloga. Todos lo conocimos porque el Colegio de Psicólogos tuvo que publicar de que la licenciada tanto se encontraba inhabilitada por el término de 6 meses porque había sido condenada por el incumplimiento del ejercicio profesional. Eso también es parte de ver la publicación como cualquier sentencia. Eso tiene que ser público. No, eso también se tiene que publicar. Y en cuanto, Eh, Diego, y en cuanto al alcance territorial de la inhabilitación, porque el Colegio de la provincia, Profesionales es de San Juan, es provincial. claro, pero si viene, por ejemplo, cada colegio, nosotros no tenemos una matrícula nacional, son todas matrículas provinciales. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ir a trabajar, si yo quiero tener matrícula en los 25 colegios del país, no hay nada que me lo impida, porque son matrículas provinciales. Entonces, pero, por ejemplo, viene alguien de Mendoza, que se recibe en la Universidad de Mendoza, y se quiere matricular en San Juan, primero tiene que hacer el proceso de matriculación en la provincia, y parte de ese proceso es nosotros del colegio nos contactamos con el Colegio de Mendoza y le decimos, che, mirá, vino Andrés López, dice que viene con el título de Mendoza, se recibió allá, está matriculado, se matriculó, ¿cómo está, en qué condición está su matrícula en Mendoza? No, mirá, ese tiene una sentencia porque acá está inhabilitado porque abusaba de menores, listo. Es un condicionante ni siquiera para que nosotros tengamos que matricularlo. Ujú. Entonces, eso sí, cuando viene alguien de afuera que no estudia en la provincia, de por sí uno de los requisitos para matricularse es un certificado de antecedentes de la policía. Que vos tengas antecedentes no quiere decir que no te puedas matricular. Si vos tenés una sentencia y cumpliste la condena, corresponde que te puedas matricular. Ahora, si vos tenés una sentencia para el cumplimiento o estás en un proceso judicial, es facultad del colegio no entregarte la matrícula si quiere.
hasta que se cumpla la condena, y eso también lo dice la ley. Si hay una sentencia con cumplimiento, nosotros no podemos impedírtelo porque es un derecho como cualquier ex convicto que tiene derecho a trabajar. De por sí, en algunas partes del país, la carrera de trabajo social se da en la cárcel. Y eso es una discusión que se da en algunos lados. ¿Qué pasa con los que se reciban en el penal de Seiza y cuando salgan sean trabajadores sociales recibidos? Cumplir la sentencia. Mientras haya cumplido la sentencia, nosotros no tenemos por qué juzgar doblemente a un exconvicto. A un exconvicto. Si cumplió la sentencia, cumplió con lo que manda la ley, se encuentra habilitado para ejercer la profesión. Ahora, Claro. si hay algo que lo inhabilita en otro lugar, nuestra ley también contempla que sea parte de la objeción. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestra ley no tenemos explícitamente por el tema del pago de la matrícula. Entonces, nuestra ley se encuentra en un proceso que estamos terminando hace el año que lo podemos presentar al Poder Legislativo para que quede regularizada nuestra ley, reglamentada, perdón. Entonces, una de las cuestiones aclaratorias es dejar por escrito y explícitamente que para ejercer la profesión tienes que tener el pago de la matrícula. Como no está explícitamente dicho, si yo inhabilito a alguien porque no tiene pago de la matrícula, puedo habilitar a que me haya un juicio a que yo no le permito ejercer la profesión libremente, porque no está debidamente escrito en la ley. Entonces hay que reglamentar y dejar por escrito todo lo que no está claramente en la ley. En esta última parte de la clase, habrá alguna rondita de preguntas. Yo voy a empezar por acá por una pregunta, Diego, que hace Sí. Jimena, o que hizo Jimena, donde preguntaba hace rato si los trabajadores sociales están empezando a trabajar en las escuelas sobre problemáticas de infancia o está implementado ese trabajo en instituciones educativas. Parte del rol de trabajo social en los gabinetes es que eso ya después va a quedar más, si no contesto la pregunta, que lo diga. Pero parte del trabajo con las niñeces en general es la promoción de los derechos de los niños, a partir de la promulgación de la ley 26061. Que hay todos dispositivos de niñez, adolescencia y familia, pero aparte se entiende que en los gabinetes, parte de nuestro aporte en los gabinetes es trabajar cuestiones que tienen más vinculado al tema del caso, ¿no? Que son problemáticas particulares, que hacemos abordajes particulares en algunas familias, a partir de lo que emergen como problemática del aula, básicamente, pero a la vez todo un laburo también, si se quiere, de concientización y sobre todo de promoción de defensa de los derechos de los niños y los niños adolescentes a partir de la 26061, a partir de la ley de ESI. Hay como varias leyes en las cuales la escuela lo tiene que hacer porque está mandado por ley y es un rol de la institución, pero a su vez también es un aporte que el trabajo social puede hacer como disciplina a los gabinetes profesionales. Si se hace o no, ya queda como más circunscripto a la persona, y ahí no es tanto nuestra función velar o controlar qué hace cada uno en su trabajo. No nos compete a nosotros eso. Hay órganos que a nivel de educación, en la provincia de San Juan, que lo coordina una trabajadora social, Mónica Gutiérrez, que es la coordinadora, es la jefa de los gabinetes interdisciplinarios del Ministerio de Educación. Y a esa oficina le competirá determinar qué hace y sobre qué se trabaja en cada gabinete. No sé, Jimena, si eso responde un poco tu inquietud. ¿Es un aporte que pasa al trabajo social? Sí. Si se hace, y eso ya queda más en función de cada profesional. Perfecto. Si nosotros como colegio, ni bien asumimos, por ejemplo, lo primero que hicimos, y creo que fuimos los únicos, hicimos con una colega de La Pampa un seminario de una semana sobre formación en ESI.
En el asumimos en abril del 2018, si no me acuerdo, en octubre creo que fue, para fin de año o principio del 2019, Ujú. hicimos un seminario de ESI para trabajadores sociales principalmente y para el público en general. En Bueno, esto de formar a los colegas en problemáticas puntuales, ¿no? O en temáticas puntuales. puntuales. Bueno, habilitamos entonces, seguimos habilitando las preguntas Sí, de la clase sobre la importancia que tiene, ¿no?, el rol, la función, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en lo que es el gobierno de la matrícula, como ha explicado el profe Diego, y básicamente en una de sus dimensiones, que es la que está referida a la evaluación del accionar ético profesional, ¿no?, ujú, que es sí. el tema de esta unidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta que queramos hacerle al profesor, Diego? Algo de lo que haya dicho o algo que esté vinculado, que hayan visto en otra materia, le esté dando vuelta. Acá está Diego, dice Paula, que si podéis Ah, dar los bueno, por ejemplos. ejemplo, sí, me tocó dos situaciones que lo dije medio al pasar, eh, del poder, una con una colega que trabaja en niñez y otra con colega del Poder Judicial que trabaja en la parte de familia. Y hay una fundación que está dando vuelta que padres por, no es padres por la vida o padres por no sé qué cuestión, que estaban acompañando, de la objeción la ponían en el informe de la trabajadora social. Entonces, en el caso de la colega de niñez, objetaban de que la colega, su informe era subjetivo, de que los aportes que hacía eran más de una psicóloga que de una trabajadora social, Ujú, y que por culpa del informe el juez había tomado una decisión. Justamente tiene que ver que se tomó una medida excepcional, quiere decir que en niñez tiene, por ejemplo, hay una situación de denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces, se activan como varios dispositivos provinciales y uno de esos es que niñez acude para ver la situación de los niños. En este caso, la situación de denuncia daba de que había violencia sobre los niños y niñez dicta con un juez de guardia, porque esto fue de noche, se dicta y a partir de lo que los trabajadores sociales que están ahí determinan un momento una medida excepcional que es sacar a los chicos de la casa, buscarlos por un lugar de resguardo e iniciar todo un proceso de revinculación familiar. En este caso, a los chicos se los llevó el padre. De una madre separada, los chicos se los entregó al padre. Ni siquiera se lo pone en institución. Se lo ujú. da a alguien de la familia que pueda preservar la integridad de esos niños. Y después empieza todo un proceso, porque en el momento no lo puedes hacer, y en el momento preservaste la integridad de los niños. Los sacaste de ahí, la madre, no sé qué pasó con la madre, pero después se inicia todo un proceso de revinculación y de ver qué está pasando con la madre, porque se ve la situación de violencia y cómo esos niños y esos chicos pueden volver o dónde es más saludable para la integridad de esos niños con quién estar, si con la abuela, con el padre o que vuelan con la madre. La madre enojada por la medida que se tomó, entonces me enojo con el informe bancado por un abogado, entonces, ¿contra qué voy? Contra el informe de la trabajadora social. Ujú. Entonces, un día llega un mensaje privado del Facebook del colegio. Mire, me llamo, no me acuerdo cómo se llama la mujer, me llamo tanto, quiero poner el alerta porque la colega tanto eh, no está en sus cabales y está vulnerando derechos de los niños, es peligrosa porque trabaja en la dirección de niñez, necesito comunicarme con ustedes urgente, bueno, me paso mi teléfono, eh, me llama por teléfono y me empieza a hacer toda una cuestión en contra de la colega. Entonces yo lo que le dije fue, mire, primero yo no voy a opinar de la situación porque no corresponda que yo emita un juicio. Ujú. Lo que le invito es que usted, con lo que entienda que son las pruebas que pueden dar cuenta de lo que usted dice, arme un escrito y lo presenta al colegio. Claro, pero ustedes van a salir a favor de la colega. No, no le digo,
Si la colega tiene que ser denunciada, se va a iniciar el proceso debidamente que corresponda. Lo que yo sí preciso es que usted me presente las pruebas pertinentes para poder evaluar la conducta extraprofesional. Está bien. Al día de hoy nunca trajo nada. Ujú. Y otro caso fue que nos llegó un sobre, mayormente lo que tiene que ver con niñez, que es donde más se puede presentar denuncias. Es muy raro que niñez o el Poder Judicial trabaje la trabajadora social sola, solo. Mayormente se trabaja en equipo interdisciplinario. Y los informes se hacen con otra persona más. Es muy raro que el informe lo haga uno solo. Pero en el caso que lo haga uno solo, y tiene que ver con el caso que comentan ahora, tiene que venir con algunas cuestiones principales. Entonces llega una denuncia al colegio, me llaman primero por teléfono, yo, ¿usted es licenciado de abogado? Sí, mire, tengo que presentar una denuncia sobre una colega tanto. Bueno, el colegio funciona de lunes, miércoles y viernes, entre el horario, dígale al secretario se comunica conmigo, déjeme un sobre cerrado con la denuncia. Voy al colegio, veo el informe también objetando de que las apreciaciones de la trabajadora social no eran pertinentes, porque mayormente siempre hay un abogado que se busca hacer, interferir en el proceso, anulando el primer documento que es el informe del trabajador social. Bien. Entonces, invalidando ese informe, invalido todo el proceso posterior, en una cuestión judicial. Entonces, si invalido que ese documento no está bien hecho, todo lo que se hizo después se hizo a partir de un documento mal hecho. Entonces, bueno, cuando recibo ese informe, lo leo, primero que fue en la época de pandemia, un informe, primero que estaba mal impreso. Lo habían querido imprimir en hoja en doble faz y venía una sola carilla impresa. Entonces vos ibas leyendo y saltabas de la página 2 a la 5, de la 4 y faltaba la mitad. Entonces después venía como con subrayados. Y lo otro que no tenía, que después la persona, justo nosotros fue el proceso que estamos con el cambio de autoridades. Entonces cuando llevamos ese informe esa documentación, y lo otro que no tenía era que no venía ni membretado y sobre todo no venía firmado por nadie. Presentaba un documento que no estaba firmado por nadie. Lo llevamos a la reunión del consejo, lo expongo a la reunión del consejo, no le dimos cabida porque eso venía firmado por nadie. Entonces en la devolución me llama la señora, sí, yo presenté un no sé qué, le digo, sí, mire. Digo, lo primero que tengo que decir es que esa documentación yo no se la puedo recibir, principalmente porque no está firmada por nadie. Bien. Yo no sé cómo, le dije, yo no sé cómo estaba manejando el Poder Judicial en este momento, en época de pandemia. Mayormente cualquiera tiene acceso a los expedientes, sobre todo los abogados de las partes tienen acceso a los expedientes. De por sí, en mi intervención profesional en la parte de discapacidad, una mujer en la cual yo hice un informe que no la favorecía, vino enojada conmigo por todo lo que yo había puesto en su informe, porque tienen acceso a los informes. En este caso yo le digo, mire, primero, claro, que usted la va a justificar. No la va a justificar, es que yo primero, la colega no se va a hacer cargo de algo que no está firmado. Y es el ABC, y es también lo que decimos cuando se matriculan, y si se quiere lo traemos a colación con el corte y pegue de internet que hacemos en los trabajos de filosofía social en primer año, o cuando me copio la materia, es, si no está firmado por alguien, yo no doy cuenta de esa palabra. Entonces siempre insistimos que cuando hacen un informe hay que tener mucho cuidado lo que se pone, porque después lo firmo. En este caso, a favor de la colega, de por sí el informe era un desastre. Que ahí se podían derivar dos cuestiones. Termino de la primera parte que hace más a la denuncia. Cuando la mujer me llama, le digo, mire señora, este informe yo no sé si... Lo que yo primero necesito es que el informe sea del Poder Judicial. Que diga con un sello, que diga que ese informe está en un expediente, que ese informe no lo escribió ella y puso en nombre de la colega lo que quiso y lo presenta como una denuncia. Entonces, porque yo también como institución tengo que tomar esos recaudos de que el informe que me traen sea el que se presenta en el juzgado con un sello, que venga firmado,
si en algún lado diga que es copia fiel, como pequeños detalles, porque yo inicié el proceso contra una colega. Bueno, en este caso no lo tenía, yo le dije, mire, usted me dice, pero entonces si el juez se maneja con ese informe, ¿yo puedo decir eso? Sí, usted diga lo que quiera. Yo lo que le digo es que seguramente la primera defensa que tiene la colega es que ese informe no está firmado por ella. Entonces, lo mismo, mire, si usted tiene un informe, que sea debidamente, que esté primero, que esté bien impreso, que no tenga subrayados, que no tenga comentarios, y después que sea legal. Porque después el mínimo, si vos vas a tener un informe de que hizo la otra colega, mínimo que venga con copia fiel, que venga con el sello, lo mismo, si usted me trae todo eso, iniciamos el proceso. Y eso fue en abril del año pasado. El informe todavía no aparece. Claro, entonces, esto, ¿no? Situaciones que como colegio también tengo que tener todos los recaudos necesarios para no comprar buzones. Claro, en este caso, salvaguardar, claro, el ejercicio profesional. Claro. Exacto. Porque después, si el informe era real, ahí sí yo me iba a agarrar los pelos porque el informe era catastrófico. Que hasta no me sonaba que lo pudiese haber escrito la colega que siempre ha escrito. Lo cual uno también, todo eso se evalúa, si estás leyendo un informe que no tiene, porque después si la colega viene firmado por eso, te descargo y decirle a la colega, mira hermana, hace un curso de informe social porque lo que estás escribiendo son barbaridades. Pero bueno, el informe oficial nunca apareció, entonces se entiende también de que buscan muchas veces, y es responsabilidad también nosotros estar atentos, en este caso buscan ir en contra de la colega, como el eslabón más débil, y viendo a ver si quién pica. Porque ponerle que nosotros hubiésemos recibido esa denuncia y hubiésemos hecho un tipo de sentencia, se agarran de eso para después iniciar una apelación a un proceso porque yo estoy emitiendo una palabra. Entonces también hacemos siempre nosotros mucha hincapié en eso, es decir, de lo que se firma y lo que se escribe, porque a partir del momento de la matrícula, el sello y la firma tienen un peso. Y en el caso esto, por ejemplo, de niñez, ¿no? Es decir, yo una familia, con el informe que hago, puedo determinar que si ese chico quede o no quede en un ámbito de violencia. Porque voy a hago el informe rápido, que muchas veces, y acá también entra, y tiene que ver con lo ético y con la ética, una doble cuestión. Yo trabajo en una institución en donde vulneran mis derechos. Entonces voy y hago mi laburo de Málaga. El tercero tiene la culpa de que a vos te precaricen laboralmente y no. Entonces ahí uno tiene que tener también como decir, bueno, poder separar la responsabilidad de lo que tiene que ver mi vínculo con el empleador y ya veré qué medidas laborales, sindicales o de protesta tomo, pero mi trabajo con el otro tiene que ser brillante porque estoy determinando la vida de la otra persona. Entonces, si yo voy a hacer un informe, estoy en niñez o en un gabinete interdisciplinario de educación y voy a una familia donde hay una situación de violencia, y el informe lo hago rápido, si no me formé en técnicas adecuadas, si el informe lo hice a la apurada y fui y entrevisté a una sola persona y no a toda la familia porque me quiero ir a mi casa porque me están pagando mal, va mi firma. Y eso llega a un juez y después el juez dice, no, pero la familia está perfecta. Si el trabajador social dijo que la familia son todos divinos y amorosos porque me comieron mate, semita, fuimos muy simpáticos todos, y después resulta que yo me fui y al pibe le hicieron recagar. Y yo no pude determinar los indicios de que porque no hice bien mi trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, que tiene que ver con lo ético, ¿no? Entonces, si yo me siento precarizado o vulnerable, tendré que ver cómo lo soluciono, pero mi trabajo tiene que ser brillante porque el informe nuestro determina, yo siempre digo cuando hacemos la jura, ¿no? El acceso a un derecho a un otro, una otra, ¿no? Entonces, es como vital el poder de decisión que tenemos. Es impresionante eso, Diego, que estás planteando,
del rol que tiene el trabajador y la trabajadora social cuando trabajando en instituciones que vulneran sus derechos básicos, tiene que, a pesar de eso, trabajar para garantizar los derechos de las personas con las cuales se vincula y a quienes tiene que ayudar. Como ya vamos terminando, Diego, la clase, y a modo de resumen, ¿no? Y teniendo en cuenta tu importante lugar como presidente del Colegio Profesional del Trabajo Social de San Juan, eh, ¿podrías resumir cuáles serían tus recomendaciones, tus sugerencias con respecto a la formación ética de la y el trabajador social y de la relación básica entre ética y trabajo social? Creo que el ejemplo de recién, si se quiere, puede resumir un poco todo, ¿no? Sobre todo, primero en el compromiso del ejercicio profesional, y lo llevo a un ejemplo mínimo, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Así cuando por cumplir busco en internet y pego lo que está en internet. El único que me engaño es a mí, intentando engañar a otro con que yo sé esos contenidos. ¿No? Y muchas veces o sea, ¿no? El compromiso con el cual asumimos la tarea. Y en este caso la intervención profesional y la formación profesional. Sobre todo porque de nuestra intervención o de nuestro ejercicio profesional se determina otras vidas. ¿No? Entonces, yo creo que lo ético, ¿no? Ese camino de qué es lo que determina lo correcto, lo que no es correcto, lo que está bien, lo que no está bien, y también todo el tema de la mirada de la moral, etcétera, ¿no? Pero esta cuestión del compromiso con el cual yo intervengo, en el cual me formo, y que trasciende más allá de la remuneración que tengo. Es un poco, en pocas palabras, digo lo que había planteado al principio, de la conciencia ética que hay que desarrollar, pensando en que cada acción y cada decisión que se tome afecta a un tercero. Sí. O sea, necesariamente afecta positivo o negativamente, ¿no? Sí. Entonces, tener en cuenta ese marco como esa diferencia. Claro, tengo la perra que está en la ventana con los perros afuera. Pero yo creo que esa determinación, ¿no? Sobre todo de ser conscientes que nuestra acción siempre, de manera positiva o negativa, va a afectar a un tercero, ¿no? Y que lo pueda hacer si, a ver, indefectiblemente muchas veces nuestra acción tiene que afectar a un tercero. Esto, si yo estoy en una situación de que se está vulnerando los derechos de niños que son víctimas de violencia, y el afectado va a ser el padre o la madre, porque se va a iniciar un proceso porque ese padre o esa madre está vulnerando los derechos de un niño, una niña o un adolescente. Y también tengo que tener la capacidad para poder tomar esa decisión, ¿no? De saber que esta decisión mía va a impactar en esa persona, porque esa persona está cometiendo un delito. Y yo tampoco puedo hacer la vista gorda en decir, bueno, a nosotros nos criaron así, cuando uno escucha hablar a nuestros padres, ¿no? Y sí, de chicos, o nosotros mismos, de chicos nosotros, el 5 y la J era la moneda, o la varilla era la moneda corriente. ¿Estaba bien? No, no estaba bien. Los tiempos cambiaron y eso se pone en tela de juicio. Pero no quiere decir que antes, porque era una práctica antigua, eso estaba bien porque era lo que se hacía, ¿no? Entonces, tener esa capacidad crítica de poder determinar que en ese contexto se avaló, y que bueno, fue un poco lo que buscamos en el trabajo de la eugenesis, ¿no? Es decir, de tener esa conciencia, o esa formación de la conciencia, que ahí entra la dimensión ética, en que la decisión que yo tome tiene que estar siempre preservar, y lo dice la definición de trabajo social y un poco todo lo que vamos buscando, yo tengo que garantizar ese derecho que está vulnerado, sin importar quién lo vulnere. Mi intervención tiene que estar en garantizar ese derecho vulnerado.
cueste lo que cueste. Porque a veces puedo hacer la vista gorda y, bueno, minimizar todo, porque decir, bueno, pobre padre, y a mí no me tiene que importar el padre, me tiene que importar el niño que está siendo vulnerado. Ujú. En esa misma línea de razonamiento, qué interesante acá ha compartido María Durán una conclusión que saca de la clase. Ella dice que qué importante y crucial es en un informe, ¿no? La construcción ética define a una familia. Es decir, entiendo que María está planteando que un informe tiene que estar bien hecho desde un punto de vista técnico, pero tiene que estar bien encaminado desde un punto de vista ético. Por lo tanto, los dos marcos de referencia son fundamentales, ¿no? Muy buena conclusión, muy buena conclusión. Bueno, se va poniendo cada vez más interesante la clase, pero tenemos que ir redondeando y cortando, salvo que le robemos minutos al profe de taller. No sé si hay alguna última pregunta que quieran hacer. Muy bien. Súper interesante la clase, dice María Luisa. María Durán también dice que le encantó la clase. Es una clase, como veníamos hablando, es la frutilla del postre del cursado de nuestra materia. Todo está encaminado justamente a poner en evidencia esto que María Durán ha dicho, ¿no? Mañana hay consultas, sí, las consultas están en pie. Sí, sí, sí. Continuamos con las consultas. Mientras tengamos el cursado, ya después vamos a redefinir el horario de consulta una vez que terminemos de dictar la materia. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, no habiendo más preguntas, agradecemos... Hay un aviso parroquial. Sí. Muchas veces en otras materias, para de ahora en adelante, no veamos lo que precisen del colegio, y acá hablo en rol del presidente. Muchas veces en otras materias suelen pedir cuestión del colegio o solo el colegio. Bueno, no duden en lo que necesiten de información o de conocimiento, de escribirnos. Para ese tipo de cosas sí me pueden escribir en mi teléfono particular, vinculado al colegio, vinculado a las correcciones de los prácticos, no, ni los parciales, para eso tenemos el aula virtual. Sí, María dijo que hay consulta mañana. Las consultas se sostienen hasta que terminemos la cursada como estaban pactadas. Pero bueno, en lo que precisen del colegio, de información o con otras materias que le pregunten por el tema de la ley o de las leyes y esas cuestiones, no duden en vincularse con el colegio. Nosotros por sí, a nivel de colegio y la facultad y del departamento, buscamos que estos espacios en las materias se vayan dando, porque tiene que haber un vínculo inexorable entre el colegio y el Departamento de Trabajo Social. Primero porque son los que conforman el departamento, son parte del colegio como matriculados, pero sobre todo porque, bueno, la vinculación con el ejercicio profesional en trabajo social es necesaria. No podemos pensar la formación sin intervención, ¿no? Entonces, para lo que necesitan del colegio, nuestra idea es poder acompañar lo que más podamos el proceso de formación. Muy bien, Diego. Bueno, excelente. Como habrán notado, tenemos el privilegio de tener en el equipo de cátedra a Diego. Así que muchísimas gracias, Diego. Y bueno, a la clase un saludo grande. Estamos viéndonos en consulta y nos encontramos de nuevo el martes de la semana que viene. Que tengan una linda semana y nos estamos comunicando. Chau, chau. Que anden muy lindo. Adiós.